Bienvenidos a este video inquietante donde daremos vida a la siguiente historia llamada Ritual. En esta narración, nos adentraremos en un viaje donde la realidad y el suspenso se entrelazan, creando una atmósfera escalofriante que los mantendrá al borde del suspenso. La historia comienza con un grupo de amigos donde la curiosidad los llevó a un lugar sin pensar lo que vivirá. Era una noche oscura, el tipo de noche en la que el cielo parece tragar toda luz y el silencio se siente como un peso sobre el pecho. El motor del coche rugía mientras avanzábamos por la carretera desierta, rodeados de un mar de sombras. Jazz, siempre la más curiosa del grupo, señalaba hacia la orilla. ¿Vieron eso?, preguntó, su voz vibrante de emoción y temor. Juan, que siempre estaba listo para la aventura, no tardó en girar el volante. Vamos a ver qué es, dijo con una sonrisa desafiante. Betty, la más religiosa, cruzó los dedos en un gesto de oración, murmurando algo sobre la protección divina. Diego, encogido en su asiento, se aferraba al cinturón de seguridad como si fuera su única salvación. Al detenernos, las luces parpadeantes a la orilla parecían danzar, como si tuvieran vida propia. Jazz fue la primera en salir del coche, su curiosidad superando cualquier vestigio de precaución. Vamos, no se queden ahí, dijo, invitándonos a seguirla. Juan la siguió, sus pasos decididos contrastando con la duda que se apoderaba de Betty y Diego. Mientras nos acercábamos, el aire se hizo más frío, como si las sombras mismas exhalaran un aliento helado. Las luces revelaron un claro en el bosque, donde figuras encapuchadas se movían en círculo, sus murmullos reverberando como un eco lejano. «Esto no es bueno», murmuró Diego, su voz temblorosa. Pero Jazz, fascinada, no podía apartar la mirada. Las figuras comenzaron a alzar sus brazos, y el resplandor de las luces se intensificó, iluminando sus rostros en una mueca de éxtasis y locura. «Es un ritual», dijo Betty, su voz apenas un susurro, mientras una sombra de pánico se cernía sobre ella. Juan, entusiasmado por la adrenalina, empujó a Jazz hacia adelante. «Vamos a grabar esto», exclamó, sacando su teléfono. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Las figuras se volvieron hacia nosotros, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. La mirada de Diego se llenó de terror. «Tenemos que irnos», gritó, su voz resonando en el silencio de la noche. Pero Jazz, atrapada en la fascinación, no se movió. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras las figuras avanzaban, sus movimientos fluidos y casi hipnóticos. «¿Qué están haciendo?», pregunté, sintiendo que la realidad se desmoronaba a nuestro alrededor. Betty, con una mezcla de fe y miedo, empezó a recitar oraciones, pero sus palabras se perdieron en el aire tenso. Sin previo aviso, las luces comenzaron a parpadear violentamente, y un viento helado surgió de la nada, arrastrando hojas y ramas en un torbellino. Las figuras alzaron sus voces en un canto lúgubre, un sonido que parecía provenir de las mismas profundidades del infierno. «Jazz, ven aquí», grité, pero estaba paralizada, atrapada en el hechizo de la oscuridad. Juan intentó acercarse, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. Diego retrocedió, los ojos desorbitados, mientras Betty caía de rodillas, su fe desvaneciéndose ante la horrorosa realidad que presenciábamos. El aire se volvió denso, y las sombras comenzaron a tomar forma, acercándose a nosotros. Eran rostros torcidos, sus bocas abiertas en una mueca de risa burlona, como si disfrutaran de nuestra desesperación. «No podemos quedarnos aquí», grité, tirando de Jazz, pero la oscuridad parecía tener un control sobre ella. Las luces brillaron con un último destello, y en un instante, todo se sumió en la penumbra. Un grito retumbante resonó en el aire, y de repente, todo se detuvo. El silencio era ensordecedor. Miré a mi alrededor, y el claro había desaparecido. Nos encontrábamos de vuelta en el coche, temblando, con el motor aún en marcha, como si hubiéramos despertado de una pesadilla. «¿Qué fue eso?», murmuró Diego, su voz quebrada. Jazz, aún con los ojos desorbitados, no podía responder. Betty se abrazó a sí misma, murmurando oraciones, mientras Juan, aunque valiente, parecía haber perdido su valor. Mientras nos alejábamos, una última mirada al bosque reveló una figura encapuchada de pie en la orilla, observándonos, su risa resonando en la noche. Sabíamos que jamás olvidaríamos aquella noche, el terror que habíamos presenciado, y la inquietante certeza de que no estábamos solos en la oscuridad. El eco de la risa de la figura encapuchada todavía resonaba en nuestras mentes mientras acelerábamos por la carretera. La luz del faro del coche se desvanecía en la distancia,
pero la sombra del bosque parecía seguirnos, como si estuviera viva, absorbiendo todo a su paso. Jazz, que había estado callada, finalmente rompió el silencio. No puede ser real. No puede serlo, susurró, su voz temblorosa. Diego, aún temblando, miraba por la ventana, como si esperara que las sombras emergieran de nuevo. ¿Qué hicieron? ¿Por qué no nos fuimos antes?, preguntó, su tono lleno de pánico. Betty, tratando de confortar al grupo, comenzó a hablar sobre la importancia de la fe y la protección divina. Pero sus palabras sonaban vacías, como un eco en un lugar olvidado. Juan, que había sido el más valiente, ahora lucía pálido y perdido. No podemos quedarnos callados sobre esto, dijo, aunque su voz no tenía la misma seguridad que antes. Si grabé algo, tal vez podamos mostrarles a otros. Tal vez alguien pueda ayudarnos. Pero todos sabíamos que no era solo eso. Había algo más profundo en la oscuridad, algo que nos había marcado. Cuando llegamos al pueblo, la sensación de alivio que debería habernos invadido se convirtió en un nudo en el estómago. Las luces del pueblo parecían parpadear como si también estuvieran temerosas. La conversación se volvió tensa, llena de miradas furtivas y silencios incómodos. Jazz no podía dejar de pensar en lo que habíamos visto. Debemos regresar, dijo de repente, su voz firme. Debemos saber qué estaba pasando. Juan la miró, sorprendido. ¿Estás loca? No podemos volver allí. No sabemos lo que nos espera. Pero Jazz, en su obstinación, insistió. Si no lo hacemos, nunca sabremos. Puede que haya algo que podamos hacer. La idea de volver al bosque llenó el aire de una tensión palpable, como una cuerda tirante a punto de romperse. Finalmente, tras un largo silencio, Diego habló. No quiero volver. No quiero volver a ver eso. No puedo. Sus palabras resonaron en el grupo, pero Jazz, decidida, encontró un inesperado apoyo en Betty. La fe puede guiarnos, dijo, con una mezcla de terror y determinación. Si hay algo oscuro allí, debemos enfrentarlo con luz. Así, esa noche, armados con linternas y un par de cámaras, nos dirigimos de nuevo al bosque. La carretera se sentía más oscura que antes, y cada sombra parecía moverse, como si estuviera viva. El aire, denso y frío, parecía presagiar lo que vendría. A medida que nos acercábamos al claro, el miedo se apoderaba de nosotros, pero también una extraña sensación de que debíamos hacerlo. Al llegar, el claro estaba en calma, pero la atmósfera era diferente. Las luces parpadeantes habían desaparecido, y en su lugar, un silencio abrumador nos envolvió. Es como si supieran que estamos aquí, susurró Diego, su voz apenas audible. Jazz, con una mezcla de valentía y curiosidad, avanzó hacia el centro del claro, iluminando el suelo con su linterna. Fue entonces cuando lo vimos, marcas en el suelo, patrones extraños dibujados con un polvo oscuro, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Esto es un altar, dijo Betty, retrocediendo. No deberíamos estar aquí. Pero Jazz, atrapada en su curiosidad, se acercó más. ¿Qué clase de ritual era ese? Debemos entenderlo. De repente, el viento comenzó a soplar, y las luces volvieron a aparecer, esta vez más brillantes y aterradoras. Las figuras encapuchadas emergieron de la oscuridad, sus ojos aún brillando con esa misma intensidad. Nos rodearon, sus murmullos llenos de un lenguaje desconocido. La sensación de pánico se apoderó de nosotros. «Corran», gritó Juan, pero las figuras extendieron sus brazos, deteniéndonos en seco. El aire se volvió pesado, y una presión invisible parecía encerrarnos en el claro. Las luces danzaban, revelando visiones de sombras retorcidas y rostros distorsionados, como si el mismo bosque estuviera vivo con el terror. Betty empezó a recitar oraciones, su voz resonando con una ferviente desesperación. Jazz intentó grabar, pero su cámara comenzó a fallar, parpadeando y apagándose. Diego, atrapado entre el horror y la desesperación, se cayó al suelo, incapaz de moverse. Y yo solo podía mirar, paralizado por el miedo, mientras las figuras se acercaban, sus ojos centelleantes reflejando la oscuridad que nos rodeaba. Las sombras comenzaron a alzarse, y un grito estruendoso resonó, un sonido que parecía venir de la misma tierra. Fue en ese momento que entendí que no solo estábamos observando un ritual, éramos parte de él, atrapados en un juego del que no podíamos escapar. La sensación de terror se intensificó, y el claro se convirtió en un torbellino de luces, sombras y gritos, todo mezclándose en un caos aterrador.
la noche se había convertido en un laberinto de horror, y mientras luchábamos por liberarnos, una pregunta persistía en mi mente: ¿lograríamos escapar del abrazo oscuro de ese bosque, o seríamos absorbidos por el mismo terror que habíamos buscado? La oscuridad se había convertido en un ente tangible, envolviéndonos en su abrazo helado mientras las figuras encapuchadas se movían a nuestro alrededor, sus murmullos resonando como un eco en la eternidad. El aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo que recordaba a la corrupción. Las luces danzantes iluminaban momentáneamente sus rostros, revelando expresiones de éxtasis y locura que nos paralizaban. «No podemos quedarnos aquí», gritó Juan, su voz rota por el miedo. Intentó avanzar, pero una fuerza invisible lo empujó de nuevo al suelo, como si el mismo bosque quisiera retenernos. Jazz, atrapada entre la fascinación y el terror, no podía apartar la mirada de las figuras. «¿Qué están haciendo?», preguntó, su voz temblando. Una de las figuras se acercó más, su rostro oculto bajo la capucha, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural. En un instante, levantó una mano y un haz de luz surgió de su palma, iluminando el claro en un resplandor sobrenatural. Las sombras se retorcieron y, por un breve momento, vi lo que parecía ser una escena de pesadilla, una representación de sacrificios antiguos, figuras danzando alrededor de un altar cubierto de símbolos que parecían moverse. El terror se apoderó de mí. «Debemos irnos ahora», grité, pero mis palabras fueron ahogadas por el canto de las figuras, cada una de ellas sumida en un trance, como si estuvieran invocando algo que ya estaba muy presente en el aire. El paisaje a nuestro alrededor parecía distorsionarse, y de repente, las luces comenzaron a girar más rápido, creando un torbellino de color y oscuridad. Diego, que había permanecido callado hasta ese momento, finalmente rompió su parálisis. «No puedo», gritó, y comenzó a retroceder, pero el bosque no le permitió escapar. Una raíz parecida a una serpiente emergió del suelo, atrapando su pie. «¡Ayuda!», clamó, mientras el pánico llenaba su rostro. En un acto desesperado, Juan se lanzó hacia Diego. «Agárrate de mí», gritó, extendiendo la mano. Con un esfuerzo sobrehumano, logró liberarlo, pero no sin que ambos cayeran al suelo, rodando mientras las figuras se acercaban cada vez más. «Corran», ordenó Betty, y en ese instante, la decisión se tomó por nosotros. Nos levantamos y comenzamos a correr, el corazón latiendo con fuerza en nuestros pechos. Las luces y los murmullos nos seguían, como si el bosque mismo se rebelara contra nuestra huida. Las ramas parecían aferrarse a nosotros, como manos tentadoras tratando de arrastrarnos hacia el fondo del terror. «A la carretera», y grité, sin saber si había sentido en mis palabras. Lo único que sabía era que debíamos salir de ese lugar. El claro se convirtió en un laberinto de sombras y gritos a nuestras espaldas, y la sensación de que algo oscuro nos perseguía se intensificó. Cada paso que dábamos parecía ser una batalla contra una fuerza que quería mantenernos allí, atrapados en su horror. Finalmente, emergimos del bosque, y la luz de la luna nos dio la bienvenida como un respiro de esperanza. Sin mirar atrás, corrimos hacia el coche, donde la seguridad de su interior se sentía como un refugio. Juan se lanzó al volante, mientras los otros nos acomodábamos apresuradamente en los asientos. «Arranca», grité, y el motor rugió, rompiendo el silencio de la noche. Mientras nos alejábamos, el bosque parecía desvanecerse en la distancia, pero el eco de las risas y los murmullos se mantenía en nuestros oídos, como un canto lejano que nunca se iría. Jazz, aún en estado de shock, miraba por la ventana, su expresión una mezcla de horror y fascinación. «No puedo creer que eso haya pasado», dijo, su voz apenas un susurro. Diego, temblando, se abrazaba a sí mismo. «No quiero volver a ver eso nunca más». «¿Qué era? ¿Qué querían de nosotros?». La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. Betty, con la fe tambaleándose, murmuraba oraciones, como si intentara ahuyentar lo que había presenciado. Y Juan, quien había sido el más valiente, parecía haber perdido su arrobo, sus ojos reflejando una inquietante mezcla de miedo y confusión. Mientras conducíamos, el paisaje se desdibujaba, y la carretera se convertía en un camino interminable hacia lo desconocido. A cada kilómetro recorrido, la sensación de alivio se mezclaba con una creciente inquietud. Sabíamos que algo había cambiado en nosotros, que el terror que habíamos enfrentado no podía ser olvidado tan fácilmente. En las noches siguientes, los ecos de esa experiencia nos perseguirían. Los sueños se llenaban de sombras y susurros, y cada vez que cruzábamos un bosque, el miedo se apoderaba de nosotros. Y aunque nunca volvimos a hablar de lo que sucedió aquella noche, había un vínculo silencioso que nos unía, una conexión forjada en el fuego del terror. Con el tiempo, la vida continuó,
pero cada uno de nosotros llevaba consigo la marca de esa noche. Jazz, la curiosa, aprendió a contener su deseo de explorar lo desconocido. Juan, el valiente, se volvió más cauteloso, mientras que Diego, el asustadizo, se volvió aún más reacio a aventurarse fuera de su zona de confort. Betty, con su fe tambaleándose, empezó a cuestionar lo que realmente creía. La verdad es que el bosque nos había cambiado, y aunque habíamos escapado físicamente, la sombra de lo ocurrido nunca nos dejó. Cada vez que mirábamos hacia el horizonte, sabíamos que había algo más allá, un lugar donde la oscuridad se entrelazaba con la luz, un lugar que nunca debimos haber explorado. En el fondo, todos temíamos que, algún día, el bosque podría volver a llamarnos. Gracias por acompañarnos en este relato de suspenso y miedo. Suscríbete y dale like.